Está México, Andrés Manuel López Obrador, que se posiciona como el protagonista de la posición en contra de Estados Unidos cuando se trata de defender a Cuba. Fue un quién es quién en América Latina. Paraguay y Uruguay se posicionaron como la voz latinoamericana que no está de acuerdo con la realidad cubana, con la realidad venezolana. Sí, es como el debate entre el nutriólogo y el paciente. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directamente a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff esta mañana, quien saludo empezando esta semana. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro, te saludo con muchísimo gusto. Y sí, los dos temas que considero importantes el día de hoy tocar, pues es esta reunión de la CELAC de la que hablabas y la crisis haitiana en la frontera. Para empezar con la primera, esta reunión, ya venías hablando de esto, Pedro, de la CELAC. Desde este punto de vista, pues tenía ciertos objetivos ya planteados, una agenda específica que desde mi punto de vista era unir a los países de la región. Pero lo que más llamó la atención es que dos cosas. No participaron solamente los de la región, Pedro, y ya lo platicabas, porque pues ahí se coló un videíto de Xi Jinping y también llamó la atención que aunque el objetivo era unir a la región, pues llamó la atención que este fue un foro para ver justamente la división que hay en la región. Fue un quién es quién en América Latina. Paraguay y Uruguay se posicionaron como la voz latinoamericana que no está de acuerdo con la realidad cubana, con la realidad venezolana. Y por otro lado, pues está México, Andrés Manuel López Obrador, que se posiciona como el protagonista de la posición en contra de Estados Unidos cuando se trata de defender a Cuba. Los dos países que pintaron su raya, y ya lo comentaste, pues sí, fue Paraguay y fue Uruguay. Y vamos a ver esto, Pedro. Debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir. Fíjate nada más, está Maduro puesto para discutir sobre democracia. Sí, es como el debate entre el nutriólogo y el paciente. Pero bueno, Pedro, en esta reunión se vio quién está con el gobierno cubano, quién está con el pueblo cubano, y este fue el vis a vis que me pareció muy interesante entre Díaz-Canel y Luis Lacalle y Marcelo Ebrard, tratando ahí de poner orden porque se le fue de la mano. Los invitados ni caso le hicieron cuando decía, ya se acabó tu turno. Mira. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira. Bueno, más. No, fue un desfiguro total esta pobre reunión de la CELAC. Y qué mal quedamos nosotros, qué bárbaro. Me da vergüenza como mexicano. Pues sí, y esta canción de la que hablaban, Pedro, Patria y Vida, pues hay que recordar al auditorio que fue el himno de estos cubanos cuando se manifestaron el 11 de julio pasado. Pero bueno, aparte de este tema vergonzoso, como dices, Pedro, otro tema que llamó la atención el fin de semana fue el colapso de la frontera entre México y Estados Unidos con la cantidad de migrantes haitianos que llegaron a Estados Unidos. Las imágenes eran impresionantes, estoy segura que todo el mundo las vio. Que estamos viendo en pantalla, pues es el puente internacional del río que conecta a Texas con Ciudad Acuña, allá en Coahuila. ¿Qué va a pasar con todos ellos que están huyendo de la pobreza y la crisis de Haití? Bueno, pues ya es oficial, los están regresando a su país. Va a haber un promedio de 3 vuelos diarios.
Ya salieron 2, uno de San Antonio, otro de Laredo, para regresar a Haití en esta que es una verdadera crisis humanitaria, Pedro. Sí, y se va a poner peor. Hay otra caravana que está saliendo ya hacia Reynosa y se van a empezar a golpear ahí. Hay una que ya está metida en San Antonio, como la que tú estás ahora citando. Y el problema, fíjate, cada semana, Adriana, estamos viendo cómo este problema se va haciendo cada vez más grande, más problemático, más lleno de aristas y esto presiona durísimo a la administración, tanto de la Casa Blanca como la propia de México, porque finalmente no te puedes explicar el cómo haya una migraciones que están caminando por nuestras carreteras para llegar al norte y que no haya nada que las eche para atrás, sino que van con todo. Sí, y este tema pues lo trae duro el gobernador de Texas, de ahí donde estás tú, Greg Abbott, porque pues ha puesto el dedo en la llaga, ha culpado al presidente Joe Biden de esto que está sucediendo, dice que tiene una política de fronteras abiertas, lo cual se ha visto que no, y sobre todo con estas expulsiones ya se ha visto que no. Y antes de irme, Pedro, y hablando de Greg Abbott, Texas y todos estos migrantes, te cuento que empieza a manejarse quién podría ser la corcholata demócrata para contender en contra de Greg Abbott en el 2022 para gobernador. Va a ser Beto O'Rourke otra vez, Pedro. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque pues Beto es un candidato de alto perfil, fue aspirante a la candidatura demócrata para la presidencia, y esto es importante porque trae ahora sí una red nacional de donaciones que no tiene Greg Abbott. Así es que pues hay que ver si de darse esta situación pues sería el regreso de Beto O'Rourke a la política norteamericana, y si podría ser que le diera batalla al gobernador de Texas, Greg Abbott. Sí, le da batalla y lo puede ganar, así de fácil. Porque sí tiene su muy buen cartel, Beto O'Rourke, y yo creo que aparte que es un tipo brillantísimo. Vamos a ver qué tanto da lata en este proceso, pero la corcholata está bastante fuerte. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí, me da muchísimo gusto verte y que tengamos una buena semana, que haya cosas buenas que informar. Gracias, Pedro, y estaremos pendientes y con mucho énfasis en esta semana que viene muy noticiosa. Claro que sí. Central FM. Equilibrio.